Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 17. Se la voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le había prometido. La gente jura por alguien superior a sí misma y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con juramento esa promesa. Tome asiento. Los herederos. Domingo pasado estuvimos hablando acerca de la promesa de Dios, que Él la cimentó con juramento, como lo acabamos de leer en este momento. El Señor le hizo una promesa a Abraham, que lo multiplicaría, que lo bendeciría, que lo pondría en alto, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora nosotros nos trasladamos en esta promesa para tomarlas para nosotros. Aquí dentro de este contexto que acabamos de leer, los herederos de la promesa llegan a ser Abraham y su futura descendencia. Dios juró, Dios dio su palabra que cumpliría aquello que le estaba prometiendo a Abraham. Pero ahora, para trasladarlo a nosotros, el apóstol Pablo hace un pequeño una aclaración, o si acaso ocupar una palabra en esto, una transferencia en lo que respecta a la promesa de Abraham, pero para aplicarla ahora a nosotros. La promesa a Abraham era algo terrenal y algo también social. Dios lo haría conocido a Abraham. Pero en el caso de Cristo Jesús para con nosotros no se basa en algo terrenal. No es algo que puedas decir tú: Dios me promete que me va a dar un terreno, me va a dar casas o lo que sea. Es parte tal vez de la bendición que podemos adquirirlo, pero no es el punto central de esto. Con esto yo trato de derribar cualquier argumento de aquellos que se levantan diciendo que vas a tener dinero si crees y depositas tal y cual cantidad o haces un pacto con Dios. No se trata de eso, porque el principal propósito del Señor, haciendo un paréntesis, es la salvación de nuestras vidas. Es el glorificarse a través nuestro para poder rescatar la más cantidad de personas posibles que hay. Porque de hecho la palabra de Dios dice que no quiere que nadie perezca, que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se vuelvan hacia Él, que sigan sus pasos, que se hagan discípulos de Jesucristo para que nadie perezca. Usted conoce la mayoría, la cita bíblica de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, algo grande, exageradamente o inentendible para nosotros, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el caso de Abraham le prometió darle su descendencia grande, bendecirlo, lo prometió en un aspecto natural, en un aspecto social, y ahora el Señor nos promete de alguna manera la misma bendición de Abraham, pero en lo espiritual. Al igual que con Abraham la selló con un juramento, en nosotros mismos la selló con su Espíritu Santo. Y esto de alguna manera tiene que darnos a nosotros paz, seguridad en medio de cualquier dificultad que estemos pasando o que vayamos a pasar en nuestro camino del cristianismo. Nos tiene que dar seguridad de que Dios cumplirá su palabra, que cumple su palabra, al igual que lo hizo con Abraham, también lo hace con nosotros por medio de Cristo Jesús. Esto es lo que el mismo libro de Hebreos más adelante, en los versículos más posteriores a esto del mismo capítulo 6, dice la palabra que constituyen un ancla del alma. Ahora, el ancla del alma en sí sería la seguridad ahora para nosotros que hay en Cristo, de que podemos vivir confiados en que Dios cumple su palabra. Y por consiguiente, si Dios cumple su palabra, podemos experimentar la paz de Dios. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, puede experimentar la paz de Dios y llega a ser heredero de la promesa de Dios. Somos los herederos. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron a Él, hablando como Señor, como Salvador, se les dio la potestad. Otra versión dice: se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. De tal forma que se puede identificar como dos tipos, por decir así, de creación. Lo que son creación especial de Dios, el ser humano, y lo que son hijos de Dios. En esto hago una clara distinción. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que están en Cristo Jesús. De tal manera que las promesas de Dios
se cumplen en Cristo. De tal manera inclusive que cuando tenemos alguna necesidad o estamos pasando por dificultades, podemos proclamar lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nótese que él no lo dice, todo lo puedo en mis fuerzas, todo lo puedo en mi inteligencia, todo lo puedo en mi experiencia pasada, que yo voy a vencer, No, es en Cristo. De tal manera que si estamos en Cristo como hijos de Dios, nuestra fortaleza es nada, se desvanece frente a quien es Cristo. Y esto nos tiene que dar la seguridad de que Dios está en medio de nuestra vida y que por consiguiente cumplirá las promesas que tiene estipuladas en su palabra para con su pueblo. Para con todos aquellos, vuelvo a decir, que le hemos abierto nuestro corazón al Señor, le hemos decidido rendirnos a Él. Por eso que el ancla del alma representa la seguridad en Cristo. La palabra para Abraham fue su ancla del alma porque representó su seguridad al ser juramentada por Dios mismo. Voy a hacer lo que te estoy diciendo, lo que te he prometido. De tal forma, diría yo que el apóstol Pablo, como lo dice en Filipenses 4, 6 a 7, hablando acerca de la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pero también implica en Cristo. Esto mismo llega a ser, vuelvo a decir, el ancla del alma, o sea, lo que nos da, que nos afianza en medio de pruebas o dificultades. Nos da la seguridad de que podremos atravesar los mares tempestuosos de la vida estando con Cristo. Y hago una aclaración, como lo dije el domingo pasado: estar en Cristo, el seguir a Cristo, no implica ausencia de dificultades o problemas, pero lo que sí implica es seguridad en medio de la tormenta, con la presencia de Dios con nosotros en medio de dificultades y de tormentas. No implica ausencia de tormentas, pero sí implica presencia de Dios en medio de las tormentas, en medio de nuestras vidas, sabiendo que en Cristo nuestras vidas están aseguradas. El salmista dijo en Salmo 31, 15, en tus manos están mis tiempos. Queriendo asegurar o decir con esta palabra de en tus manos están mis tiempos, como decir, en tus manos, en tu futuro, en lo que tú estás haciendo, está lo que yo voy a vivir, mis tiempos. No dice, está en mis manos, y esto no evade la obligación de nosotros de tomar buenas decisiones, de prepararnos para la vida, de estudiar, de hacer cosas, arreglos para el futuro. No nos evade de eso, pero sí de ponerlo a Dios en medio de eso, para poder proclamar como el salmista, en tus manos están mis tiempos, o sea, en tus manos está mi vida, mi futuro. De hecho, en Jeremías 29, 11, estando el pueblo de Israel en dificultad en medio de la deportación por su malcriadez, por decir en palabras más sencillas, contra Dios, Dios los siguió amando y le siguió dando oportunidad. Y Jeremías 29, 11, Dios le dice a Israel, porque yo tengo pensamientos de bien para con ustedes y no de mal, para darles el final que ustedes están esperando. Es decir, que en mis manos está su futuro y su vida de ustedes. En esa sola frase, en esa sola palabra que el Señor habló por medio del profeta Jeremías, le está asegurando que su promesa es garantizada tanto en el aspecto intelectual, mental, psicológico, como también en el aspecto almático o espiritual. O sea, que Dios le está diciendo, yo tengo pensamientos de bien. Es decir, yo quiero hacerles bien a ustedes. No vean la dificultad como un castigo de parte de Dios. Y si es castigo de parte de Dios, hasta el castigo de Dios, en el castigo de Dios está el amor de Dios. Porque la misma palabra dice que Dios al que recibe como hijo disciplina. La disciplina puede representar castigo físico y también sí, puede representar ciertas restricciones, claro que sí, como nosotros mismos lo hacemos con nuestros hijos. Nadie que diga amar a su hijo lo deja que haga lo que le dé la gana siendo pequeñito, porque sabe que le va a ir mal. Y usted quedará como mala madre, como mal padre. Si usted ama a su hijo, estando pequeño, lo va a instruir, le va a decir, no metas los dedos en el enchufe de la corriente, no salgas corriendo a la calle, no hagas tal y cual cosa, sabiendo que eso puede implicarle vida o muerte para él. Nadie puede decir, no, que mi niño es bien desarrollado, bien entendido, como decimos en mi tierra, vivísimo el pelado. Puede ser vivísimo el pelado, pero usted no le va a dar las llaves del auto, del carro, para que vaya a manejar y se choque y se mate. No, va a darle la disciplina
que requiere con respecto a su edad para que vaya creciendo en sabiduría y sepa tomar buenas decisiones más adelante. Si toma malas decisiones ya más adelante, mayor, bueno, no puede decir, papá, mamá no me enseñaron. Son sus metidas de patas tal vez, pero siempre estará la palabra inculcada allí. Se recordará de lo que papá, mamá le enseñó, se recordará de los dichos del abuelo o de la abuela, que son muchas veces dichos sabios para poder vivir en la vida. La misma situación sucede en el cristianismo. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para poder recibir instrucción de ella y así de esa manera disfrutar, por decir esta palabra, de las promesas de Dios, selladas con la sangre de Cristo y puesta de manifiesto a través de su Espíritu Santo, viviendo en las vidas de todos aquellos que le han dicho alguna vez, Señor, quiero que entres a mi vida, tomes posesión de mi vida, quiero ser tu hijo a pesar de mis dificultades, a pesar de mis defectos. Quiero ser tu hijo porque entiendo que tienes pensamientos de bien para mí. Eso es el ancla de nuestra alma para nosotros, la seguridad de lo que Dios quiere en el aspecto, por supuesto, bueno para nosotros, porque aun cuando se vea malo, sigue siendo bueno porque Dios está en el asunto. Pero el apóstol Pablo da más claridad acerca de esto cuando habla en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Nótese que por lo que Abraham creyó a Dios, confió en Dios, Dios lo aprobó. Entonces tiene que saber que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Fe viene a ser la confianza en Dios. Lo que nos une con Abraham como una descendencia espiritual es la fe, la confianza en Dios. ¿Me explico? Amén. La Escritura preveía que lo que pasaría en el futuro debido a la fe de los que no son judíos. Dios los aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto significa que todos los que tienen fe compartirán la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. La misma bendición que recibió Abraham la tendremos nosotros por haber creído en Jesucristo. Nuestro punto de unión es la confianza en Dios, amén, en Cristo Jesús. Más adelante, en este mismo capítulo 3 de Gálatas, los versículos 26 al 29, sigue aclarando el apóstol Pablo para traernos luz en esto. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él, de Cristo. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son de la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Estando en Cristo, llegamos a ser herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces, con esto dicho, vemos que hay, si acaso usar esta frase, una transferencia en lo que respecta a los derechos de heredero. Ahora, no solamente la descendencia física de Abraham, sino en Cristo llegamos a ser una descendencia espiritual, llegamos a ser herederos también de la promesa de Dios hecha a Abraham. Y esto es lo que nos tiene que dar esa seguridad de la que estuve hablando en medio de dificultad o en medio de cualquier situación, sabiendo que Dios cumple su palabra. Ahora, en estos textos habla de promesa, bendición y fe, siendo nosotros como aquellos que recibimos entonces la promesa, por consecuencia la bendición y la fe que viene a causa de la promesa. Vamos a ver cómo manejamos entonces estos términos aquí. De acuerdo a este texto leído, hay unas consecuencias en cada uno de estos términos. Nótese los términos, recuérdese esto. Promesa, bendición y fe. Un ejemplo, la promesa fue dada a Abraham, pero esta promesa no fue dada por lo que hizo Abraham, sino que fue por pura gracia de Dios. Y al ser por gracia de Dios, entonces se convierte en un regalo de Dios hecho a Abraham. No fue que de alguna manera Abraham dijo, Señor, yo decido creerte y entonces recibo la promesa, sino que como que fue un tanto al revés el asunto.
Dios en su gracia decidió prometerle algo a Abraham. Le dio una promesa. Y esta promesa fue lo que desató la confianza de Abraham en Dios. En otras palabras, para nosotros, la promesa que Dios hace en nuestras vidas por medio de la fe tiene que desatar, por usar una palabra, en nosotros la confianza en Dios, en lo que Él va a hacer y puede hacer con cada uno de nosotros en cualquier tema referente a nuestras vidas, sea de familia, de trabajo, de nuestros sentimientos, pensamientos, en todo área de nuestras vidas, tenemos la seguridad de que Dios está allí con su palabra empeñada en cumplir lo que ha dicho que cumpliría en nosotros. Cumpliendo así lo del Antiguo Testamento en Salmo 23, 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cumpliendo así lo que dice el Salmo 91, 1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que está delante de la presencia de Dios permanentemente, el que busca su presencia, el que se compromete con Él, vendrá como resultado la protección de Dios. Vuelvo a decirlo, Salmo 91, 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá, permanecerá bajo la sombra del Omnipotente. No es el que visita, es el que habita, el que está permanentemente ahí, va a disfrutar de lo que es vivir bajo la cobertura de Dios. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de comunión, de relación con Dios. Porque si fuéramos perfectos, entonces no necesitamos a Dios. Es porque somos seres imperfectos que necesitamos a Dios. Creados perfectos, pero desperfectos nos vino a traer del pecado. Por eso es que necesitamos esta comunión con Dios y asegurarnos de que estamos en el camino correcto cuando miramos la palabra de Dios y cuando vemos que las promesas de Dios fueron dadas a Abraham o por medio de Abraham también para nosotros. Entonces, ¿qué podríamos entender como bendición? La bendición que recibió Abraham, que es la misma que nosotros recibiríamos también. En el versículo 8 de este capítulo 3 de Gálatas que leímos, el Señor le dice a Abraham: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, o en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aunque el Antiguo Testamento incluía algo terrenal, algo, no se puede decir, algo visible, Pablo de alguna forma hace, como dije, esta palabra, esta transferencia o redefinición espiritualmente para con nosotros con respecto a la bendición, de tal manera que nos presenta que la bendición que recibió Abraham en ese momento, vuelvo a ser recurrente en esto, es la misma bendición que nosotros recibimos en este tiempo en Cristo Jesús. ¿A qué bendición me refiero? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense los términos que estamos usando aquí. Justificación, hemos dicho, estamos hablando de la fe, hemos hablado de la promesa y la bendición. Son los términos que estamos usando aquí en esta parte de lo que el Señor le dijo a Abraham con respecto a la promesa. Y la bendición que recibe entonces Abraham a través de la fe, por esta promesa hecha por Dios, es la justificación por la fe. Es decir, no es por lo que tú puedas hacer bien, sino por lo que Dios puede hacer en ti. No me gano el reino de los cielos por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario por mí. Entonces me corresponde a mí, por fe o por confianza, aceptar ese sacrificio que fue hecho a favor mío. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Destituidos, o sea que no merecemos. Pero por Cristo Jesús fuimos reinjertados. ¿Cómo es que fuimos reinjertados para ese beneficio de la salvación? Romanos 5:1, vuelvo a decir, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abraham recibió justificación por la fe. Lo mismo que leímos aquí ahorita en Romanos. Porque le creyó a Dios. Dios cumplió su palabra. Señor, aleluya. Por tanto, él fue justificado, se presentó como justo aún antes que se hubiese dado la ley. La ley de Dios que se dio después
fue para corregir o mostrarnos el camino que tendríamos que seguir para llegar ahora a Cristo Jesús. No voy a entrar en detalle en la ley porque nos complicaríamos más en eso y es más largo el tema, pero estoy diciendo que antes que se dé la ley que nos marca los parámetros de qué está bien y qué está mal y qué es lo que debes y no debes hacer, ya Abraham había recibido la justificación por la fe. De la misma manera nosotros hemos sido justificados, dice el apóstol Pablo en Romanos, lo que acabamos de leer, por la fe. Y ese punto es el que nos une, Cristo en la fe, para poder recibir esta bendición de Dios. La bendición de Abraham fue el ser justificado, tener en otras palabras un libre acceso al cielo y tener asegurada la presencia de Dios. Porque dice que la palabra que allá no entrará ningún injusto. Es solamente a través de Jesucristo, por la fe. La otra bendición que recibió Abraham, que también nosotros se transfiere a través de la misma fe o por Cristo Jesús, es el ser hechos casa de Dios o morada del Espíritu de Dios. En Gálatas, el mismo capítulo 3, versículo 14, él está diciendo para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, la bendición de ser morada de Dios. Y Efesios capítulo 1, versículo 13, si no estoy mal, donde dice que todo aquel que, estoy parafraseando, está en Cristo Jesús, recibe el sello del Espíritu Santo. Es decir, no solamente que te transformas en casa de Dios, sino que tienes el título de propiedad a nombre de Jesucristo. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las garantías, las arras, dice, de nuestra herencia. Efesios 1:13. Arras, la garantía de que yo le pertenezco a Dios y de que inclusive mi vida, mi matrimonio, mi familia estarán seguros en Él, porque he recibido la bendición de la justificación, porque he recibido la bendición de ser hecho casa, morada de Dios. Somos herederos de la promesa. Esa herencia implica justificación delante de Dios. Esa herencia implica casa de Dios, convertirnos en casa de Dios, ser moradas del Espíritu Santo. Esa herencia implica también tener el estatus de hijos de Dios, como lo dije hace un momento en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos legítimos de Dios, porque Dios en su gracia nos ha permitido llegar a obtener, por decir, ese estatus por la fe. También la bendición de Dios va a implicar que tenemos asegurada la promesa de Dios en lo que respecta al reino de Dios y la vida eterna. Un comentario en línea dice que una participación plena en la salvación y vida eterna en el reino prometido son parte de la herencia, son parte de las promesas que Dios hizo, los cuales no se ganan trabajando, dice este comentario, sino que reciben como un regalo legal, se recibe como un regalo legal de una herencia familiar. Somos descendencia de Abraham en el sentido espiritual, pero ahora en Cristo Jesús. Entonces recibimos esa misma herencia plasmada en bendición para nosotros, como acabo de decir, la bendición de poder ser justificados. Y esto nos implica la entrada a la presencia de Dios, justificados por la fe, por Cristo Jesús. Nos implica, vuelvo a reiterar también, ser morada de Dios. Nos implica un estatus de hijos de Dios. No, ahora no soy simplemente alguien que mira desde afuera, sino que estoy dentro del pueblo de Dios. Y quiero ser específico en esto y claro, y tal vez soy muy recurrente en esto, no hablo de perfección, hablo de compromiso, hablo de relación, porque hay quien peca y se siente incómodo y busca siempre la restauración, pero hay quien peca simplemente ya por deporte y le da lo mismo tres frijoles que 3 cacahuates o lo que sea. Hay una diferencia en eso. Porque si ya soy hijo de Dios, la mentalidad cambia. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 dijo, no se amolden a este mundo, no se hagan como este mundo, antes bien, transfórmense. Estoy parafraseando mentalmente para que puedan comprobar, reemplacen pensamientos, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Aleluya. Buena, agradable y perfecta. En el mundo no es posible salir de él y estar pensando todo el tiempo en santidad. Lo entiendo. Estamos en trabajos seculares donde se escucha y se ve de todo.
Entonces la tarea es nuestra en el reemplazo de los pensamientos cuando le damos tiempo a Dios a través de su palabra, cuando le damos tiempo a Dios a través de la oración. Si le damos tiempo al Facebook, al TikTok, a Instagram y a cuantas otras redes sociales más, entonces quiere decir que hay tiempo para darle a Dios. Es más, le reto a que haga un ejercicio en esta semana. Hay algunos teléfonos, no sé si solamente son los Android o creo que también los iPhone, que semanalmente vea cuánto tiempo ocupó en las redes sociales y cuánto tiempo ocupó en la lectura bíblica. No me lo cuenta a mí, no me lo diga a mí, pero hágalo. Y dése cuenta de cómo está usted ocupando su tiempo. ¿Será sabio? ¿O será que le hace falta unos ajustes de cuerda para que pueda sonar mejor la guitarra de su vida? ¿Cuánto tiempo le estoy dando? ¿Cuánto tiempo le estoy dando para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo estoy ocupando para tener un tiempo de oración? Yo sé que hay excusas valederas, a veces que el cansancio, el trabajo, el sol y esto y lo otro. Pero aún con las excusas, tenemos tiempo para las redes sociales. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Curiosamente tenemos tiempo. Y se nos hace como una adicción. Está con el telefonito ahí, como dicen, scrolling o pasando. Y a veces no es que esté mirando cosas malas. Hay que ser honesto. No está mirando, está en una página cristiana donde hay comentarios, escuchando predicadores y cosas así. Pero está pasando y pasando y pasando, como reemplazando la presencia de Dios por el contenido que está viendo. Es decir, algo bueno puede convertirse en algo perjudicial cuando le está quitando el tiempo a Dios. Escuché una vez un testimonio de un cantante brasilero llamado Samuel Mariano, y él decía que todo le estaba yendo bien, todo tenía éxito, cantaba, tenía invitaciones aquí para allá, volaba para aquí, para allá, todo bien. Estaba tan ocupado, dice él, que me perdí, dejé de orar, dejé de buscar a Dios, dejé de leer Biblia porque estaba tan ocupado y yo decía, wow, Dios está en el negocio, Dios está en el negocio. Hasta que llegó un momento que no recibió ninguna llamada de teléfono, no hubo invitación para cantar, Dios, ni siquiera para cumpleaños de bebés, nada, no me llamaban. Y él dice que miraba su teléfono y le decía, Señor, llama, que suena. Y yo le decía al teléfono, suena, y no sonaba, dijo. Porque se había ocupado tanto en la obra de Dios que se olvidó de Dios, el dueño de la obra. Y dice en portugués, yo puse una cadera, y yo decía, pero es una silla, dice. Puse una silla ahí y yo me senté en la otra silla. Y le dije, Señor, ahora yo quiero hablar contigo. ¿Qué es lo que pasa? Él y tratando de interpelarlo a Dios, de interrogarlo, ¿por qué no me estás bendiciendo si estoy haciendo tu obra? Si me estoy dedicando a cantar palabra tuya, estoy esto y lo otro. Y pasó tiempo y no escuché nada. Él decía, yo esperaba que esa silla se mueva, algo sobrenatural, que se moviera, ruido. No escuché nada, dijo. Hasta que decidí levantarme después de horas de estar allí de la silla, Dios. Y fue que en su corazón, en su mente, sintió que Dios le dijo, Samuel, soy yo el que quiere hablar contigo. No tú conmigo. Y solamente dice, me quedé quieto. No supe qué hacer. Dije, Señor, ¿pero qué? ¿Acaso, dijo, yo me he olvidado de ti? Tú te has olvidado de mí, dijo. Ya extraño, y él decía cantando, extraño aquellos tiempos que pasábamos de madrugada. Extraño escuchar tu voz cuando me hablabas. Extraño el murmullo de tus labios cuando venías a mí. Cuando estabas ahí de rodillas en las madrugadas, en las noches. Cuando buscabas mi presencia, cuando abrías tu Biblia. Extraño ese tiempo. Y ahora es tiempo de volver, le decía el Señor. Ahora es tiempo de volver. Es lo que el Espíritu Santo sigue diciendo a todo el mundo, a todos aquellos que dicen amar a Dios en este tiempo. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver. No eras tú el que necesitabas, era yo que necesitaba hablar contigo. Y le dice Dios, yo fui el que cerré las puertas. Yo fui el que dije que no más invitaciones para ti. Yo fui el que cerré todo para que nadie te busque y a ver si así te acordabas de mí. Es que hay veces que somos tan testarudos, hay veces que somos tan tercos, o como dicen en Puerto Rico, tan cabezones, que necesitamos pasar tragedias para buscar a Dios. Necesitamos pasar una necesidad tan urgente para decir, ay, por favor, necesito oración. Y no estoy criticando el que usted pida oración,
Pero no lo deje solamente a la petición. Busque usted en todo momento. Es necesario buscar a Dios en este tiempo como si fueran los últimos días de tu vida. Amén. Es necesario buscar a Dios en estos tiempos como si hubiese recibido un diagnóstico médico que dan un mes de vida por un cáncer o cualquier cosa. Amén. Es necesario buscar a Dios en nuestras vidas de una manera urgente. Amén. Es necesario no tenerlo a Dios como religión, sino como una relación. Amén. No sacarlo en procesiones simplemente, sino llevarlo en nuestras vidas como el Dios que Él es. Sí, es necesario estar apegados a su presencia. Así como Dios prometió cumplir y quería estar pegado a nosotros, Él sigue buscando en estos tiempos cumplir esa promesa que le dio a Abraham para los suyos. Amén, Él sigue buscando esto para cada uno de nosotros. En la promesa del reino de Dios y de la vida eterna, en Santiago 2:5 dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, seamos glorificados. Esto es una transformación en el reino de los cielos. Sí, Señor. O sea, que la promesa dada de Abraham ahora en Cristo para nosotros es ser glorificados, transformados en Cristo Jesús. Colosenses 1:12 al 13. La segunda parte dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, prometiendo el reino de Dios para aquellos que son pobres, pero no está hablando de una pobreza física o social, una pobreza de espíritu, reconocer que yo sin Dios no puedo avanzar o hacer las cosas bien. Y a ellos, dice el Señor, los ha escogido para que sean ricos en fe, o sea, en confianza en Dios y herederos del reino. Amén. Prometido a los que le aman. Si usted ama a Dios, esta es la promesa. Herederos del reino de Dios, prometido para aquellos que le aman. La vida eterna. San Juan, 1 Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios empeñó su palabra a Abraham y la sigue empeñando hoy día para que todo lo que se ha dicho con respecto a la bendición de Dios, a la herencia de Dios, sea cumplido en nuestras vidas. Santo, aleluya. Solamente hace falta que nosotros tomemos por fe, nos alistemos, nos alineemos a eso y dejemos que Dios gobierne nuestras vidas. Y podremos ver las bendiciones de Dios en todo sentido. Amén. No le prometo, como algunos dicen, reciba a Jesucristo y tu deuda se irá. No. Reciba a Jesucristo y tu enfermedad se irá. Dios puede sanar, sí, pero no es lo principal. Porque el mismo Cristo decía también en su palabra, ¿de qué le sirve, parafraseando mis palabras, a aquel enfermo dejar de estar enfermo si se vaya a perder su alma? El Señor sanó a mi mamá de leucemia ya más de 38 años atrás. Sigue con vida la viejinga. Sin embargo, mi papá, ya hace 18 años atrás, murió de cáncer. Sí, ¿quién entiende a Dios? Amén. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, por su perfecta voluntad. Dios sigue haciendo milagros, lo sigo creyendo, porque lo he visto. Dios sigue bendiciendo, lo sigo creyendo, porque lo he visto. Pero también sé que Dios sigue permitiendo dificultades y problemas por su amor, por amor a sí mismo, para atraernos hacia Él. Para que podamos disfrutar de esta seguridad de estar con Él en sus promesas, como Abraham también lo pudo vivir, como él también lo pudo experimentar. Como bien sabemos nosotros, para concluir, hace algún tiempo, por ahí creo que por el 2005, algo así, ya fue que empezó a salir las funciones del GPS o GPS, o también la función de que se podía compartir la locación donde uno estaba. Solamente creo que estaba, yo no sé si en el Android estaba, pero en el iPhone era bien popular, después se empezó a popularizar en el Android, que cuando usted estaba de viaje o estaba en algún lugar, compartía su locación o su ubicación, para que otra persona pudiera ver su ubicación
Y es increíble cómo funciona. La otra persona sabe dónde usted está porque le compartió. Hace unos años atrás, cuando estábamos yendo con mi hijo a dejarlo a la base militar del Army, se nos dañó el carro de ida para Texas. Ya estábamos todavía en la Florida. Se nos dañó el carro. Eran las 12 de la noche. Estuvimos ahí ya creo como hasta las 4 de la mañana buscando cómo reparar ese carro en medio de la carretera. Yo tengo un servicio de grúa. Llamé, me dice, pero ¿dónde está? Me dice, ¿dónde será que estoy yo aquí? Porque no había ni para decir estoy entre la calle fulano. No, estábamos en la carretera. No había ni un letrero por ahí cercano para decir estoy en la milla. No sabía. Me dice el camionero, el de la grúa, ¿me puede compartir su locación? Me dice, su ubicación. Estaba mi hijo, le digo, ¿y cómo se hace eso? Yo no sabía. Y leí hace pocos años atrás, son como 3 años, 4 años atrás. Le compartí la locación al camionero, me dice, esto está cerca de donde yo vivo, me dice un hombre, un cubano. Está cerca de donde yo vivo. Así que estuvo en cuestión de 1 hora, media, 1 hora, estuvo él allí. Llegó exactamente, se llevó el carro, le hablé a mi hija que estaba acá en Naples, Benítez, como 2 horas estábamos, más entregarnos otro carro para después, esto tuvo un lío. Pero fue de bendición el saber compartir mi locación o mi ubicación para ese momento preciso. ¿Qué le quiero decir con esto? Es de bendición que usted sepa compartir su locación, su ubicación espiritual con Dios. No que Dios no sepa dónde usted está, pero eso le está demostrando en el mundo espiritual de que usted tiene interés en buscar de la presencia de Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, por así un sentido figurado, te comparto mi ubicación, dónde estoy ahora. Amén. Estoy pasando depresión, estoy pasando enfermedad, o no estoy pasando ninguna de ellas, pero sé que te necesito. Estoy pasando unas interrogantes, preguntas que no encuentro respuesta y no me animo a decirle a nadie. Esta es mi ubicación. ¿Qué puedes hacer por mí? Y créame que el Señor más rápido de lo que llegó Lázaro se llama el camionero, más rápido de lo que llegó Lázaro, Él va a llegar. Más rápido de lo que llegó el de la troca, el de la grúa, Dios llegará a su situación. Qué casualidad, Lázaro. Lázaro, ven fuera. Dios está siempre al pendiente del teléfono espiritual para escuchar cada oración que se hace con fe, que se hace con la seguridad de aquel que está poniendo su confianza en Dios. Abraham recibió la promesa por pura gracia de Dios. La promesa fue lo que desencadenó la fe o la confianza para permanecer allí y recibir la bendición que implicaba esta promesa del Señor. ¿Cuántos de aquí necesitamos bendición de Dios? Amén. ¿Cuántos de aquí tenemos la promesa de Dios? Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Señor, estamos conscientes de nuestra situación, estamos conscientes de nuestra ubicación espiritual. Señor, y compartimos, si acaso podés utilizar este lenguaje, queremos que tú, Señor, puedas ser partícipe de nuestra ubicación espiritual, Señor. Compartimos nuestra locación contigo, mi Dios, para que seas tú, Señor, viniendo en nuestro pronto auxilio, sabiendo que en Cristo Jesús tenemos las promesas, tenemos las bendiciones ya cumplidas y la seguridad, por supuesto, de que tú cumplirás y harás lo que quieres hacer en medio de gente que quiere buscar tu presencia cada día. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo venga a traer, Señor, en esta hora, mi Dios, en este momento, convicción de pecado, de la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas, Señor. Porque admito que necesito de tu presencia. Admitimos que necesitamos de tu presencia en este momento, Señor, y en cada momento de nuestras vidas. Espíritu de Dios, paséate en medio nuestro en este momento, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando a cada corazón, hablando a cada vida y haciendo real cada promesa que ya tú has dejado para cada uno de nosotros. Porque cada uno de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas, Señor, hemos escuchado de ti, hemos sabido de tus bendiciones, hemos disfrutado de tus bendiciones y de
de tus promesas cumplidas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor. Trayendo libertad, Señor, mental para entender tu palabra. Trayendo libertad de espíritu, Señor. Trayendo inclusive sanidad del cuerpo, del alma, que muchas veces interrumpe, Señor, nuestra comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti, Señor, en este momento. Depositamos nuestra confianza en ti. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús.